Bienvenidos, amables televidentes, buscadores, inquietos, los que tienen curiosidades de la vida espiritual, porque la vida es más que la materia, amable televidente. La vida es un componente de 3 dimensiones, una dimensión física, una dimensión psíquica o emocional y una dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual es donde prácticamente la gente vive de espaldas. Y en esa dimensión espiritual no entra sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios solamente entra a través de la palabra de Dios. Por eso el énfasis aquí en nuestro programa es claramente un énfasis bíblico. Porque la Biblia es la espada de doble filo, la que discierne hasta las intenciones del alma y penetra hasta el tuétano de los huesos. Búsquese un ejemplar de la Biblia y disfrutemos de este tiempo de reflexión. El tema de hoy está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, como dice su texto allí en la pantalla. Y bueno, tiene que ver con un suceso histórico extraordinario. Y el suceso de Marcos es la muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo fue la muerte? Y ahí está en el verso 14. Empiezo diciendo en esta reflexión que mi deseo, mi oración será encontrar en nuestra querida ciudad y en nuestro querido país gentes como Juan el Bautista y personas tan completamente comprometidas con el mensaje que no tienen temor a la denuncia y al anuncio. Ellos tienen anuncios proféticos y tienen la denuncia. Yo creo que el Evangelio tiene que hacer una parte también, y es la parte de denunciar las cosas que están mal. Y este es el caso de Juan el Bautista. Dice el verso 14 que cuando Herodes oyó la fama de Jesús, se le vino a la mente Juan el Bautista. Dijo, ¿será que Juan resucitó? Porque la fama de Jesús trascendía. Pero ¿cómo así que Juan resucitó si yo lo maté? Yo lo mandé decapitar. Eso es lo que piensa Herodes. Verso 15, unos decían es Elías, otros decían es un profeta y otros hablaban de un gran personaje con respecto a Jesús. Pero Jesús decía, ¿pero por qué? Si a Juan yo lo decapité, ¿cómo así que ha resucitado de los muertos? Y nos va a contar Herodes cómo decapitó a Juan. Y yo tengo que decir que mi más grande respeto y admiración después de 21 siglos al personaje Juan Bautista. Un hombre de carácter, un hombre de entereza, un hombre que asumía las consecuencias de su denuncia y de su anuncio. Un hombre, como decimos nosotros por aquí, en las tierras del trópico, sin pelos en la lengua. No le importaba que Herodes fuera el representante del imperio romano, el tetrarca, y denunciaba las malas conductas de Herodes, que llegó a tal punto su corrupción, que le quitó la esposa a su hermano Felipe y se fue a vivir con ella. Podemos mirar allí la dimensión de la corrupción que se vivía en ese entonces de Juan el Bautista. Necesitamos hoy más Juanes Bautistas, porque tenemos mucha corrupción también. Entonces necesitamos, queridos pastores, sacerdotes, denunciar las cosas malas, así sea de los mismos Herodes que nos gobiernan. Mire usted, verso 17. El mismo Herodes había enviado, dice allí,
El mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Le había quitado la esposa a su hermano, a su cuñada, y vivía con ella. Verso 18. Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se lo decía en la cara. Que viva Juan el Bautista, que viva su denuncia valerosa, que viva su carácter de hombre de Dios, que frente a Herodes le decía lo que el verso 18 le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Desvergonzado, inmoral. Verso 19, pero Herodías, la señora, lo acechaba y deseaba matarle y no podía. Bueno, nuestro mensaje levanta en la gente aplauso, admiración, o levanta a veces en la gente ese tipo de sentimientos de no querer escuchar porque andan en su pecado. La cosa continúa. Dice que quería pues matarle porque Herodes le tenía miedo a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo y lo conservaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba con mucha gana. Pastores amigos, sacerdotes amigos, denunciemos la corrupción de nuestros líderes y gobernantes, así sean tetrarcas como Herodes, que lo mínimo que vamos a obtener de ellos, ¿sabe qué es? El odio y la admiración. Iglesia nominal católica en Colombia, sacerdotes, obispos, prelados, pastores y líderes espirituales, denunciemos los males de nuestro país y las malas conductas morales y éticas de nuestros líderes. Obtendremos tal vez el odio de ellos, pero también nos admirarán en nuestro valor. Escúcheme, lo que tienen por digno las gentes para Dios es abominable. Y voy a poner un ejemplo, uno entre muchos. Nuestra famosa cantante Shakira convivió 10 años con un novio argentino y ahora tiene otro con el que convive y es español. Pues estás portándote de una manera inmoral y tendrás que ser juzgada con todo y la fama y el dinero que tengas. Puedo levantar tu odio, pero quiero levantar en este momento una denuncia y con ella a todos los que en la televisión y la radio proclaman y proyectan en sus pantallas y en sus canales cosas indecentes. Pues puedes darle mucho rating, pero es indecente. No porque todos lo aplaudan es bueno y no porque todos nos critiquen es malo. Ese era Juan Bautista. Mire usted el verso 20. Herodes lo respetaba y lo quería tener a salvo y se quedaba perplejo cuando lo escuchaba hablar. ¿Y sabe qué le decía Juan Bautista? Herodes, estás en adulterio porque le has quitado la esposa a tu hermano, a Felipe. Herodías no te pertenece. Y entonces Herodías, la esposa, odiaba a Juan. ¿Y qué sigue? Bueno, lo que sigue ya lo puede leer usted allí en Marcos capítulo 6, pero es más o menos esto, el verso 21. Pero venido un día oportuno en el que Herodes hacía una fiesta de cumpleaños y estaba en la cena con sus principales tribunos y la gente importante de Galilea, entró la hija de su moza, Herodías, que era su sobrina, Salomé, y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en la mesa, y el rey le dijo a la muchacha que bailó: pídeme lo que quieras que yo te daré, y le juró
que le daría lo que pidiera, aunque fuera la mitad del reino. Saliendo ella, la niña bailarina, le dijo a su mamá, ¿qué pido? Y la mamá Herodías le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le dijo, quiero que me des en un plato la cabeza de Juan. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, tuvo que cumplir. Y enseguida enviaron a una guardia y mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, decapitó a Juan en la cárcel y trajo la cabeza en un plato, se lo dio a la muchacha y la muchacha se lo dio a su mamá. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en una sepultura. ¿Sabe cuánto vale un hombre de Dios como Juan, que no le teme a denunciar el pecado de la gente por importante que sea? Vale la mitad de un reino. Eso vale. Desde aquí y con esta reflexión de Marcos 6, yo hago un llamado cordial a que todos los que tenemos un ministerio como el de Juan el Bautista, de predicar la verdad, no callemos esta verdad ante los mandamás, líderes y gobernantes que creen que por su posición y su importancia Dios los está aprobando. Pues no. Y lo que ustedes están haciendo, Dios lo ve y tienen que dar cuenta de ello a Dios. Al pueblo que sufre los atropellos de esos líderes como Herodes, clamemos a Dios porque haya justicia. Vivamos más bien de rodillas delante de Dios para poder permanecer de pie delante de estos injustos gobernantes. Pero Dios un día les pedirá cuenta.